Grabar eso, claro, porque el contenido que vamos a compartir en esta noche es un contenido, como yo le puse en las redes, fire, fire, fuego, fuego, un contenido de muchísimo valor. Y yo estoy muy emocionada. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se están sumando. Feliz viernes por la noche. Gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras, porque todas somos féminas. Y muy feliz por eso también. Y bueno, gracias a todos y a todos los que se están uniendo a este conversatorio que sé que será de muchísimo provecho para todos. El chat está disponible, así que pueden también aprovechar esta oportunidad para recordarles que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat y tener, ¿verdad?, este encuentro que desde esta plataforma LexWork nos encanta realizar este tipo de encuentros educativos, crear espacios educativos para poder hablar de temas de relevancia. Obviamente, la parte que a nosotros nos interesa más, que es del empleo, la inserción laboral y el desarrollo profesional. Entonces, nada, esta noche estamos muy felices porque tenemos a unas mujeres excepcionales, cada una en su sector, y estoy muy emocionada de poder compartir con ellas en esta noche. El pasado 31 de enero estuvimos celebrando el Día Nacional de la Juventud y el sábado pasado estuvimos realizando nuestra segunda conferencia de empleabilidad, donde casi 200 jóvenes estuvieron presentes ahí el día entero y fue realmente para nosotros de gran satisfacción. Y en el marco de esa celebración continuamos hablando de temas que son importantes para la juventud dominicana. Lamentablemente, aunque el domingo era el Día Nacional de la Juventud, pues muchas publicaciones reconfirmaron que seguimos siendo el país latinoamericano con la mayor tasa de desempleo de toda la región, con un 30%, la tasa más alta de desempleo juvenil en toda la región de Latinoamérica, en comparación con el 17% que es el promedio en toda la zona. ¿Son los prejuicios y la discriminación parte de este problema? Bueno, yo no sé, pero hoy hemos traído algunas expertas para hablar de este gran tema y en colaboración con Barrio Alante hemos organizado este conversatorio para todos ustedes. Un espacio jovial, un espacio, ¿verdad?, muy chévere, donde hemos invitado a expertas representantes de diferentes sectores. Para nosotros es un placer pues presentarles a Carolina Paulino, CEO de Work and Talent, una persona con más de 15 años de experiencia en gestión humana. Paola Pelletier, abogada, especialista en derechos humanos. Sol Disla, mi queridísima Sol, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE. Natalia de la Cruz, investigadora social y coordinadora de Barrio Alante en el Distrito Nacional. Y por último, mi queridísima Paola Esteves, ella es dirigente social y política, coordinadora de Barrio Alante. Bienvenida, chicas, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este conversatorio. La idea de este conversatorio es abordar este tema desde las diferentes perspectivas y unidas, como toda una ciudadanía comprometida, buscarle solución a una situación que creo que aqueja a la gran parte de la población joven de nuestro país. Y bueno, para empezar a hablar del tema, me gustaría pues que nos pusiéramos como en contexto de cuál es la problemática. Y para eso quisiera pues dejar a las chicas de Barrio Alante para que nos expliquen un poquito, bueno, también la razón por la cual estamos aquí. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la problemática con los temas de prejuicio y discriminación específicamente en contra de la población joven? Natalia, Paola. Bueno, el problema que se enfrentan los jóvenes actualmente es que hay unas ideas como de progreso, entonces chocan con lo que es realmente hablando, lo que conocemos como la estructura del dominicano o de los dominicanos. Entonces nosotros tenemos pensamientos conservadores que eh, se ponen en disputa con estas nuevas ideas de los jóvenes, en las cuales se deja demostrar que los jóvenes realmente entienden que vale más la capacidad que ellos tienen y las calificaciones que tienen a la hora de obtener un trabajo que cómo se ven, y porque eso ya es decisión de cada individuo de cómo manejarse.
y lo más importante es las competencias y las habilidades que tienen los individuos a la hora de ejercer un trabajo o un emprendimiento, si así lo desean. Excelente. Paola, Paola Esteves. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación a este conversatorio. Agregando lo que dice Natalia, que hay que comprender también el contexto social y político donde nos desenvolvemos, hay una cuestión a desarmar y es una, creo que se oye algo de fondo, y es que estamos bajo un régimen conservador que los... Perdí a Paola. Puede ser que sea su conexión. Quizás su conexión, sí. Pero abordando un poco lo que ella decía y también para agregar lo que les comentaba justo antes de iniciar el evento, sí tenemos un problema cultural. Sí tenemos un problema cultural que es pues realmente, creo que la raíz de todo. Y yo les comentaba y lo voy a comentar con todos que cuando estaba investigando, pues vi un estudio específicamente que hizo New Link y la empresa New Link con el grupo Corripio. Es un estudio del 2012, o sea que estamos hablando de casi 10 años. Yo entiendo que la cultura en estos 10 años ha flexibilizado. Sin embargo, me pareció muy interesante los datos que encontré. Decía que 6 de cada 10 dominicanos, 6 de cada 10 dominicanos estuvieron en contra de que se crearan medidas de protección para personas con aretes, con piercings, con tatuajes. Y que esa misma encuesta revela que la mayoría de los dominicanos muestra un prejuicio en contra de los homosexuales y que tampoco aprobarían o que están de acuerdo con que se creen medidas o políticas, ¿verdad? Políticas públicas que protejan a estas personas. En ese contexto, quisiera entonces empezar a hablar contigo, Paola Pelletier. Tenemos un contexto cultural, pero también tenemos un contexto, ¿verdad?, legal que no nos ayuda. ¿Cuál es tu posición al respecto de esta problemática? ¿Tenemos leyes que amparen a los jóvenes? ¿Hay algún tipo de ley que prohíba a las empresas cometer este tipo de discriminación? Las leyes, sí, podríamos tenerlas, pero tenemos también un contexto cultural. ¿Cuál es su opinión con respecto a todo esto? Desde la Muchas gracias por la invitación. Bueno, es diverso, eso depende de toda la situación. Resumiendo lo que quizás Paola y Natalia han dicho, es lo siguiente, o sea, personas que proceden de un barrio, de un lugar del Gualey, Guachupita, cuando ven un currículo, es posible que el empleador, bueno, a este hay que pasarle el screening, o sea, el data crédito, si no es un criminal o no. También temas de ficha, que es lo que Paola señalaba. ¿Qué es esto de que te busca un sistema, un empleador, si existe? Una conexión por atrás, que te mandan a hacer una prueba escondida y al final hay unas pruebas de embarazo y de VIH. Realmente son, aunque no te lo digan. O sea, y se comunica el laboratorio con una empresa. Por ejemplo, hay momentos que ha sucedido esto en el pasado. La situación que hablaban, yo hacía el chiste ahora que después de viajar me hizo un piercing en la nariz, ando con el cabello rizado, después que me trato de descolonizar de todo el tema de lo negro y la identidad, pero no todos los trabajos, todos hemos ido, yo he ido personas que en su trabajo no me dejan andar así, tengo que ponerme el moño, o sea, estoy describiendo como situaciones generales, temas de la discriminación por ser mujer y por aguantar muchas cosas a las personas, y también discriminación por ser bueno. Porque ser bueno también eres víctima de bullying, de alguna manera de tu jefe, tu supervisor. También hay situaciones de que no contratan personas con situaciones con ciertas discapacidades, o siempre permanece por los siglos de los siglos, amén, siendo el telefonista de una institución y eres no vidente. O sea, he visto tantas, no he visto todo, pero he visto bastante por tener un apellido de origen extraño, haitiano. Entonces, no tienes documentos. Hay una serie de alrededor de esto y cómo podemos lidiar desde el mercado laboral.
estoy por ser gay en Mobbing. Nosotros hace unos años acompañamos un caso, fue Xerox, lo tengo que decir porque sí, es público, es en Xerox con un chico y ayudarle a crear la prueba antes de salir, porque obviamente si tú llamas a un inspector de trabajo, obviamente ya es que tienes que dejar tu trabajo, tu cuesta, porque por ser gay se fue demostrado el acoso y la discriminación dentro de su trabajo. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es, y mucha gente piensa, ¿y demanda la empresa? No, miren, ahí hay una diferencia. Si usted piensa que ha sido discriminado, bueno, porque realmente no sabías que estabas embarazada, te mandaron a hacer una prueba, y antes te quieren contratar, no sabías que tenías el VIH, todavía no te han contratado, no es no es una demanda laboral. Y es tribunales, pero en materia civil, o sea, una demanda en daño y juicio contra la empresa camina más lento en responsabilidad civil o administrativa si es el Estado. Ahora, hay un cambio, creo que hay un cambio de conciencia. Yo voy a nombrar, por ejemplo, a Dilia Jorge Mera, que es la servidora de transparencia y seguridad y atención ciudadana en presidencia. Estoy hablando de Miosotis Rivas, que es la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. Y estoy hablando de Miriam Germán, la Procuradora General de la República. Todas estas mujeres tienen pajones. O sea, hay un cambio desde el Estado, del poder político, de personas que han estado cambiando el rostro de lo que significa ir al trabajo. Voy diciendo como qué hacer. Nunca he visto una persona trans, sueño con una persona trans que sea jueza, juez, pero hay un problema porque no pueden llegar a la universidad con un título que no se corresponde con el nombre que ella o él entiende que debe ser, que no es el nombre con el que fue registrado al nacer. Entonces, cuando tenemos esto y pensamos en inclusión, lo primero es que por más educación en los barrios siempre hemos concluido, y Natalia y Paula lo pueden decir, por más educación, por más terminar la escuela, hagas un curso técnico, vayas a la universidad, si no hay comida, si no hay trabajo, vas a caer en la banda y la droga y todo lo demás que viene ahí. Esto es un problema, realmente. Eso me lo pueden decir ellas, y por lo he visto. No hay formas si no hay inserción laboral y un camino para ayudarle y salir de estos problemas. Por más capacitación y programa, inversión que tú le hagas ahí, no. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Sí tenemos una constitución hermosa que habla de la no discriminación, el código laboral. De hecho, el código laboral protege al trabajador migrante indocumentado. Lo difícil es que le dan duro a una empresa porque no le pueden, en una demanda, porque no puede inscribir en la seguridad social porque no tiene documentos, pero sí tiene derecho y lo dice el Código Laboral expresamente. La ley de VIH es brutal porque la ley 135.11 dice usted no le pueden hacer una prueba, eso es confidencial, eso si usted lo consiente por alguna razón específica. Entonces tengo un amigo listo, mi profesor Juan Manuel Guerrero, que ya dejó de ser juez laboral, y decía, sí, lo que procede es una demanda que puedes hacer porque la empresa al contratarte o posteriormente, depende del ámbito, si es antes de contratación, entre la contratación, te manda a hacer una prueba y en realidad es combinado con laboratorio, con un código, y es por el tema de VIH, y te mueven a otro puesto, por ejemplo. Si eras, o sea, ellas son demandas. El problema es que la gente no tiene acceso a justicia gratuita en este país. No existe esto, solo la defensa pública cuando eres imputado o en temas muy específicos. Entonces, vamos difícil. ¿Qué hacer? Porque ahí es que está el tema. Lo primero es que me ha encantado el movimiento de mujeres que se han encargado con temas, por ejemplo, con las escuelas y las niñas, que han comenzado a trabajar el tema de la identidad afro, el tema del cabello, y creo que eso se puede tratar en los trabajos, y estoy dando ejemplos de figuras públicas donde están comenzando a cambiar el rostro de las cosas. Yo tengo una propuesta muy personal realmente, y es diseñar en mi propuesta proyecto, hice una propuesta de un manual de inclusión como un fundamento, parte de la empresa de reglas. ¿Qué es esto? Hay una ley de lactancia, entonces si no tenemos un espacio, vamos a designar un cuartico para que esta señora mujer que tiene su bebé pueda tener su lactancia. Si vamos a convocar puestos públicos, que decimos esta coletilla, no discriminación, yo diría que si hay un proyecto dirigido al LGTBI o personas con discapacidad, escríbanlo expresamente. Estamos buscando una persona con discapacidad físico-motora o una persona del movimiento LGTBI y tal cosa porque este proyecto es tal cosa.
Y a Naciones Unidas lo hace así, de hecho no me lo estoy inventando yo. Puedes tener medidas afirmativas buscando un perfil específico para ayudarle a medidas de inclusión. Desde el Estado debe existir esto, políticas de inclusión. En el manual también puedes tener estadísticas que capturen población, pero sin decir datos de tu orientación sexual, o sea, preguntarle nombre no. Pero, por ejemplo, si tienes un panel o una investigación social con focus group o mujeres y hombres juntos, yo estoy en el radar y veo un panel y veo todos hombres, ya me da alergia. Tengo que ver hombres y mujeres juntos. O sea, ¿cómo promover desde la misma empresa procesos de inclusión? Por ejemplo, cuando haces estadísticas, cuando haces temas de, por ejemplo, preguntas, ¿eres vegetariano o no por alguna actividad que tienen? Eso es parte de la inclusión. O, por ejemplo, cambiar los baños, adaptarlos a las medidas de personas con discapacidad. El CONADIS tiene, lo hemos hecho, cuando vas a licitar o cuando vas a crear tu propia oficina. Porque estas personas son parte y te dicen, mira, yo no puedo llegar al baño, al lavamano. Hasta el símbolo del baño, que hay uno inclusivo, que es el de mitad hombre y mujer, que es de trans. O sea, este baño puede generar ruido, pero si lo pones en tu misma oficina. O sea, hay una serie de medidas, pero yo diría que las empresas adopten un manual de inclusión con estas pautas y que se puedan implementar siempre que beneficie al trabajador. Si tienes un bebé adoptado y no fue biológicamente, también tengas licencia de maternidad y paternidad o de paternidad. Entonces, hay diferentes medidas políticas desde la empresa que impactan. Si la mujer o el hombre tienen sus bebés y no pueden trabajar porque está enfermo, bueno, compensan las horas en la noche. O sea, eso increíblemente impacta desde la familia y el trabajo. Me he extendido mucho, pero eso es un resumen rápido de algunas ideas generales de reflexión. Gracias. No, y me ha encantado lo que has dicho, Paola, y quiero rescatar un punto muy importante. Si no hay comida, no hay trabajo, pero también si no hay comida y no hay trabajo, los jóvenes terminan, como tú decías, lamentablemente en la pandilla y demás, pero a veces siento que es como un círculo vicioso, porque no hay comida, pero tampoco le doy la oportunidad al joven, porque como no hay comida y como no quizás, tú sabes, no se ve quizás como yo estoy buscando el candidato, ¿verdad? Entonces no lo ingreso al trabajo. Entonces es un círculo vicioso donde entonces yo estoy de manera directa o indirecta, no sé, mandando a ese joven a la calle, porque yo no le estoy dando la oportunidad, de nuevo, por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra el joven. ¿Entiendes? Entonces, es como que interesante ver ese círculo. Voy a Yo darle... quiero felicitar, para terminar, una sola idea de un proyecto que lo he vivido, se llama Entrena Alerta Joven. Quizás lo han escuchado, es un programa de USAID y trabaja con el Instituto OMG y es la oficina de abogados Leonel Mel. Ellos trabajan con jóvenes, la acompañan para la inserción laboral de barrios y comunidades, creo que están en Guachupita o Gualey. Algunos son empresarios en sí mismos, microempresas, y los acompañan para poder insertarlos laboralmente con un proceso de progreso. Yo digo una buena práctica, pueden haber otras iniciativas, pero era lo que yo quería dejar como propuestas también. Claro. Gracias. No, gracias a ti. Tengo Natalia de la Cruz, que quiere aportar algo específicamente a lo que tú acabas de decir. Y como esto es un conversatorio que realmente yo quiero que sea lo más abierto posible a la ciudadanía, Natalia, tienes la palabra. Bueno, que quería decir en torno a lo que decía Paola, es que un buen ejemplo también de buenas prácticas que he visto, porque tuve el honor de tener pasantía en ese centro, es el COIN, que ellos tienen un observatorio de derechos humanos en el que protegen a las personas que viven con VIH y pueden darle asistencia legal en el momento en el que se le violen sus derechos. Igualmente está la organización Transa, que apoya a las mujeres trans específicamente. Entonces, hay diferentes medidas que se pueden tener también como parte del comité de gestor. Barrio Adelante está en lo que se llama la Ley de Igualdad y No Discriminación, que esa ley trabaja con esos grupos en situación de vulnerabilidad y abarca más, abarca como una sombrilla que trata todo el tema de empleabilidad, de educación y todo eso. Y creo que es importante también que en la parte de los de reclutamiento y del empresariado, que
es muy difícil para los jóvenes que terminan la universidad que le pidan 5 años de experiencia. No es posible. Si tú me pides 5 años de experiencia y nunca me das el trabajo, nunca lo voy a tener. Entonces, es como ese círculo vicioso de quizás ser más permisivo o tener unas como un marco para el primer empleo, como una apertura. Quizás sí, tú tienes que comprometerte a tal y tal cosa, a como trials, qué sé yo, de que demuestre la calidad y que vaya trabajando para poder realmente contar con esos años de experiencia. Porque algo que se enfrentan los jóvenes es que llevo currículum y hago esto y hago aquello, me pongo la ropa más o menos decentica que tengo del día, pero estoy cansado de entregar currículum porque cada vez que estoy dentro del perfil, veo lo de 5 años de experiencia y se me cae el santo al cielo por el mismo hecho de que no cumplo con el requerimiento y que no hay como esa parte de negociar con el empleador, de mira, yo te puedo demostrar que yo puedo, porque quiero trabajar, porque lo que veo en los barrios y los muchachos en general, los jóvenes, es que sí quieren trabajar y sí quieren emprender en sus negocios, simplemente que la estructura, quizás por el hecho de que como se creó, no se ha dado una actualización y una mirada de jóvenes que represente realmente, porque casi el 48% creo que era de las personas que votaban en las elecciones pasadas eran jóvenes. Entonces, tenemos que tener unas políticas que representen la población que tenemos y una población extremadamente joven. Entonces, no podemos sacar a quienes se supone que tenemos que representar en ese sentido. Muchísimas gracias, Natalia, por tu comentario. Y quiero aprovechar tu comentario entonces para iniciar la conversación con Carolina Paulino de Work and Talent, porque creo que Natalia dio como que la base perfecta. O sea, los jóvenes, es verdad lo que ella está diciendo, yo lo sé porque lo sé. Dime. Lanzó fuego, Natalia. Pues, ¿verdad? Pero habló de una realidad, o sea, quieren que el joven tenga X cantidad de años de experiencia cuando no es real. Háblame un poquito de eso. ¿Por qué ocurre? O sea, primero, ¿por qué tenemos estas descripciones de puestos que están buscando gente joven, pero tienen que tener mínimo 10 años de experiencia, pero tienen que ser jóvenes, tienen que ser entre 20 y 25, 20 y 30, después de ahí un problema. ¿Por qué tenemos ¿Qué pasa en el contexto laboral dominicano? ¿Por qué tenemos estas visiones o estas ideologías que son un tanto discriminatorias? Cuéntanos de eso, Carolina. Bueno, buenas noches a todos los que estamos aquí. Gracias, Ángela, Alex Work, adelante por la oportunidad. Yo no tengo una respuesta validada sobre eso. A mí me gusta mucho tocar base en las mejores prácticas en los libros y yo no me atrevería a decirte la razón de ser. Yo te voy a hablar desde mi experiencia como reclutadora y pues ahora como headhunter a través de Work and Talent. Yo considero que hace falta también para el empresariado dominicano un equipo auditor que pueda estar de cuidador de esas descripciones de puestos muchas veces ambiciosas e irreales. Yo creo que a veces los que construyen esas descripciones de puestos no están educados para entender, y cuando hablo de educación técnica en recursos humanos, para entender cómo se valora, cómo se dimensiona una posición, cuáles criterios entran en juego, cuál es el alcance. Obviamente, el talento está también en toda la libertad y tiene todas las condiciones de reclutar la empresa con la que quiere trabajar. Una empresa que pone 5 años de experiencia a un joven recién egresado, además de decirte claramente que tiene una práctica totalmente incoherente, te está dejando ver también la calidad de la gestión de talento que ellos tienen bajo un criterio establecido, ¿verdad? Entonces, empezando ahí, la pregunta ahí sería, ¿a dónde yo estoy aplicando y qué permisos yo me estoy dando? Y unido a eso, Ángela, tú que estás más curiosa con el tema de las políticas públicas, la razón de ser de por qué en el país no contamos con un equipo que audite esas empresas privadas que pasan de una estructura, que son empresas que realmente
acogen a una población importante de colaboradores y de empleados, quién monitorea, quién supervisa, quién audita, quién reclama el hecho de que tú tengas establecido eso y encima también lo publiques hacia afuera en ofertas de empleo. O sea que mi inquietud iría más por ahí. Pero de cara al talento, Natalia, yo de este lado, desde recursos humanos, también puedo decir que vale la pena hacer un inventario nuevo de mentalidades. Yo veo mucha resistencia o mucha predisposición hacia el empleo privado por parte del talento. Y todo lo que tú has comentado es una realidad porque lo hemos vivido nosotros mismos como profesionales en su momento, hace 15 años, en la búsqueda de ese primer empleo. Pero también hay un componente importante y es, ¿cuáles son las mentalidades con la que yo estoy aplicando a ese empleo? Ese currículum que yo envío y envío y envío, compite con lo que el ojo del reclutador quiere ver. Señores, las cuentas como Let's Work, Work and Talent, tips de carrera que andan por ahí, VIP Personal, que estamos hablando de profesionales que le han dedicado la mitad de su vida, son profesionales de 35, 40 años que le han dedicado la mitad de su vida al tema de recursos humanos. La cantidad de seguidores que tienen esas cuentas versus la cantidad de seguidores que tienen otras cuentas, iba a decir algunos nombres, pero queremos tener un diálogo objetivo. Sí. O sea, estamos hablando de que la gente también tiene una inclinación al consumo de cosas que, y cuando tú vienes a ver, son cátedras de experiencia que te están plasmando a través de IGTV, de un montón de cosas. Nosotros tenemos en nuestra página disponible un modelo de currículum que cada vez que yo entro a ver la cantidad de descargas, yo digo, wow, empezando el año, yo estaría pagando para que me entreguen un modelo así. Entonces, yo no quiero con este comentario desmeritar, ¿verdad?, la preocupación de los jóvenes, porque es real y yo lo he vivido y yo descarto y discrimino en mis procesos de reclutamiento. Porque el proceso de reclutamiento, en su definición más pura, fue creado para discriminar entre un talento u otro, en el buen uso de la palabra, no bajo el contexto que estamos presentando. Yo tengo 10 talentos, una vacante, tengo que discriminar entre uno u otro. ¿Cuáles criterios yo utilizo? Criterios de competencias. ¿De dónde viene la palabra competencias? De poder competir. ¿Tienes tú la capacidad de poder competir con otros 10? En términos de currículum, todavía no hemos tenido la entrevista. Entonces, ese currículum que yo abro tiene faltas ortográficas repetidas, porque hay un tema de error humano que podemos detectar. Cuando una persona tiene un documento bien escrito y tiene dos faltas y tiene una falta, uno puede inferir que hay un error humano y es válido. Pero cuando tú ves que en las primeras 3, 5 palabras clave hay faltas de ortografía, yo tengo que discriminarlo, para usar la palabra que define el conversatorio. Yo tengo que discriminarlo, ¿por qué? Porque los talentos son contratados para ser embajadores de las empresas y de sus marcas. Y de la misma manera en que el género urbano no va a contratar a Rafael Nadal para que le haga promoción a una marca de ropa, porque no va a conectar con esa comunidad y con esa población. De esa misma manera, las empresas tienen el derecho de tener su identidad y su cultura definida y quienes lo van a acompañar a hacerse eco de eso. Entonces, esas personas que van a acompañar a esas empresas a poder expandir su cultura, que les cuesta mucho porque emprender en este país requiere mucho esfuerzo, tener una empresa, tener un banco, tener una gran corporación requiere de mucho sacrificio. Ellos tienen el derecho de poder seleccionar a esa persona que desde el currículum comulga con esos valores. A nivel social tenemos a un consumidor que nos dice, en tal sucursal de tal banco, yo aspiro a encontrarme con un perfil que conecte con mis intereses, conmigo, que se parezca a mí. Porque hay que decirlo. Entonces, también tenemos por otro lado, y ahí quería resaltar ese punto, me parece poco justo que le adjudiquemos el tema del gap que hay en asuntos de discriminación laboral solamente al empresariado privado, porque hay una labor de concientizar al que consume, que llega a la sucursal de Blue Mall y se cuestiona de por qué lo está atendiendo una persona que no es bilingüe, aunque él hable castellano. O sea, es un asunto que yo quisiera que los talentos pudieran también detenerse, uno, a revisar mi inventario de mentalidad. ¿Con qué mentalidad que yo estoy mandando ese currículum?
y cuál es la calidad de ese documento que me representa. Porque ese documento está compitiendo con 300,000 que yo recibo a diario. Entonces, ¿cuál es tu valor agregado? ¿En qué formato tú me lo estás enviando? Un montón de cosas, o sea, hay un montón de cosas sobre lo que va o no va en un currículum. Después que pasaste esa prueba de ese currículum y llegaste a esa entrevista, ¿cuál es la experiencia que tú como marca, porque el talento dejó de ser una persona, es una marca, qué experiencia tú me vas a brindar a mí en ese proceso de entrevista? ¿Cómo es tu saludo? ¿Cuál es tu nivel de energía? ¿Cuáles preguntas tú me vas a dejar que me generan ese sabor a yo querer seguir estando contigo? Los procesos de selección predicen conductas futuras. Cuando yo estoy frente a un talento, yo estoy imaginándome cómo esa persona va a reaccionar frente a ese cliente, cómo él va a comportarse en esa mesa, en esa reunión, cómo él va a vender mi producto. Entonces, si tú no eres capaz en esos primeros procesos de entrevista, de envío del currículum, de venderte y de brandearte de la manera que esa empresa está buscando, respetando el derecho a cada empresa de tener su identidad y su cultura corporativa y sus requerimientos. Si tú no eres capaz, puedo inferir que tampoco eres capaz de manejarme en una situación de conflicto cuando tú estés frente a ese cliente o de vender mi producto. Entonces, yo no quiero entrar en la onda de defender, y mira, lo que estoy diciendo dista un poco de lo que publiqué. Había mucha gente muy entusiasmada. Yo comprendo muchísimo los actos de discriminación a los que se puede enfrentar un talento dominicano, pero no puedo perder la objetividad y dejar también de hablar por todo lo que nosotros sufrimos en recursos humanos. Por cada 10 descartamos 7 por temas de ortografía, los 7. Entonces, nosotros estamos necesitados de la gente. Yo tengo 36 días con los dos mejores talentos en mi equipo, reclutando un asistente contable, 36 días. Si hay alguien aquí que pueda referirme un currículum sin falta ortográfica, una persona que en su Instagram la primera publicación no sea la de una juca, y si pudiera enviarme un talento capaz de poder, cuando yo le pregunto, cuéntame de ti, presentarse de una manera que por lo menos yo diga, una manera digna, no tiene que ser tampoco, que hablaba hoy con mi hermana del tema. No estamos invitando a la gente, señora, que oiga música clásica y a que sean lo... No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una presencia digna corporativa, porque ni es una ONG, ni es para trabajar en un colmado. Entonces, necesitamos una presencia digna del talento en la entrevista. Y de verdad lo digo, si alguien aquí, la posición paga 30,000 pesos, no vamos a entrar en cuestionamiento de salario. Ella va a reclutar aquí. 36 días. Y yo le escribo hoy a una persona que me refieren, y porque es que tengo que buscar la conversación, porque van a creer que yo exagero. Hola, Carolina Paulino de Work and Talent, estoy súper interesada en tu perfil, tenemos esta vacante para tal empresa. Y la persona me responde con un hola sin H, te lo juro. Entonces, yo dejé la conversación ahí. Sí. Yo dejé la conversación ahí porque pueden haber algunas personas en la audiencia diciéndome, óyeme, tú estás reclutando basado en competencia y tú estás reclutando con millennials. Y un hola con H o sin H no importa. Y puede ser verdad. Puede ser que nosotros tengamos un llamado a, qué sé yo, pero lo que pasa es que un hola sin H al gerente de esa sucursal o a ese cliente que me está llevando 5 millones de pesos para que yo lo resguarde y están en la mano de una persona que no sabe saludar, yo eso no puedo permitirlo. Porque como recursos humanos yo estoy llamada a los riesgos y a predecir conductas futuras. Claro. Entonces, los talentos realmente también hay tela que cortar por otro lado. Sí, y de verdad que me encanta, me ha encantado tu comentario, porque lo entiendo, porque lo he sufrido, porque también he reclutado por muchos años y porque yo sé. Sin embargo, y por mi propia experiencia, yo digo, ok, pero ¿hasta qué punto es la discriminación? ¿Tú sabes por qué? Porque era lo mismo incluso que tú ponías en tu post esta tarde, y lo voy a leer con la audiencia para que ellos entiendan. Mientras se siga colocando en una oferta de empleo de 25 a 35 años, mientras se sienta amenazado porque no califica a tal empresa por su color, mientras las mujeres deban planchar sus rizos y sus afros, mientras la comunidad LGBT sea doblemente escudriñada, mientras existan candidatos que no tienen acceso a un empleo digno porque tienen un buró de crédito lastimado,
mientras a los profesionales se les pague hasta 50% más o menos según su nacionalidad, y eso aplica para los venezolanos y haitianos, mientras los candidatos coloquen con miedo en una solicitud de empleo el barrio o sector donde viven porque pueden ser marginados, mientras una mujer esté en desventaja frente a un hombre solo porque puede quedar embarazada, mientras sigamos celebrando que en el board ejecutivo el 2% es mujer, como si debiera existir una medida para ello, mientras alguien con ciertas posibilidades económicas y sociales ocupe un cargo importante y le sea cuestionado o burlado su capacidad o su inteligencia porque estudió fuera y es muy popi, mientras haya que taparse el tatuaje para una entrevista, no podemos hablar de equidad, de inclusión y menos de respeto a las EEO, Equal Employment Opportunities. Y en verdad, es así porque yo lo viví y le comentaba esta tarde incluso a Sol. Yo en el 2012, yo tenía muchísimos aretes, y lo digo públicamente. Me encantan los piercings. Yo era una fanática. Tenía aretes en la nariz, las orejas completas, llenas de aretes, tenía el industrial bar. O sea, esa era mi realidad. Y en el 2012, cuando llego a República Dominicana, estudié fuera, muy popi yo, ¿verdad? Estudié fuera, tengo un currículum de la NASA, como dice mi mamá, pero yo tuve que quitarme los aretes para poder buscar empleo, porque incluso con mi currículum, incluso con mis competencias, porque por eso te estoy trayendo este tema por el comentario que tú acabas de hacer, Carolina, incluso con un currículum bueno, incluso con mis competencias, incluso con mis habilidades, yo tuve que ajustarme al sistema para poder buscar empleo, porque con mis aretes yo no iba a conseguir empleo. Entonces, como que, ¿qué tú me dices respecto de eso entonces? Porque entonces el currículum quizás no es todo entonces. Una realidad, yo quería responder a la inquietud original que surgió de Natalia de mando currículum y no me llaman, ese es mi punto de vista, y también al tema de que los jóvenes se sienten desmotivados, porque no, nosotros también estamos desmotivados porque ellos no están a la altura de las competencias de ese puesto. Eso de cara al talento, ¿verdad? Perdón, de cara a recursos humanos. Ese es el lamento de recursos humanos y tengo que hacerme eco de eso porque es real. Ahora, de cara al talento y lo que el talento sufre a sí mismo, o sea, yo he tenido que asesorar a mujeres que son homeschoolers, que lo hablamos backstage, y decirle, no, tú no puedes poner en tu currículum que tú eres homeschooler, así que tú tienes 3 hijos, porque van a inferir que tu nivel de compromiso se puede ver en juego. Y eso es muy penoso. Eso es muy penoso porque estamos hablando de la labor más de una madre en la vida de un hijo. Y hablo de una madre no restando la responsabilidad a los padres, pero está conectado a otros temas de educación, ¿verdad? Y de madre y maestra, y una serie de otros elementos que no vamos a entrar en detalle. Pero sí, es una realidad. Ahora bien, vuelvo y digo, ¿qué está haciendo ese talento para reclutar el puesto que él entiende que se merece y para el cual él está capacitado y listo? ¿Qué está haciendo el sistema gubernamental para monitorear a esas empresas que escudriñan doblemente a la comunidad LGBT, haciendo un análisis médico con unos patrones que están combinados con los laboratorios principales del país? ¿Quién está monitoreando eso? Porque eso sale y la gente se queja y es público como este tipo de cosas que estamos teniendo y no tenemos todavía el doliente. Entonces, eso es una realidad con la que el talento tiene que nadar, desafortunadamente. Ganará tal vez ganará el que tenga las competencias más evidentes o en una mejor escala según ese puesto. Pero por otro lado también, Ángela, porque es que quiero de verdad como dejar la curiosidad de replantearnos cuáles son las mentalidades. Es verdad que todo eso pasa, pero también es verdad que yo no pertenezco a un segmento social favorecido, que yo no vivo en zona metropolitana, que yo no me gradué de las top 3 universidades de RD y que yo obtuve una posición gerencial a los 24 años y que yo no tengo un prototipo físico de la banca de aquella época, ni siquiera de la de esta época, en muchos sitios. Entonces, ¿qué elementos existieron en ese entonces? Y no quiero hablar de mí, ni tampoco ponerme como un caso de éxito, pero ¿cuáles cosas sí pasaron en ese chico que salió del barrio, que hoy es director y vicepresidente en una corporación? ¿Qué él hizo que los otros no hicieron?
porque él fue un caso de éxito y no tuvo el apadrinamiento y no tuvo todos los canales que la gente intuye que hay y que sí, también realmente se dan. O sea, ¿qué pasó ahí? En esa entrevista, ¿cuál fue el valor diferenciador de este talento? ¿Qué él relató, qué él contó, qué él hizo? Entonces, ahí es donde realmente está como esta dicotomía y para eso el debate. Las empresas, los talentos tienen un llamado también a empoderarse de esta situación y a utilizar sus redes de manera correcta. Agoté un proceso de entrevista, por favor, solicito de un profesional. Yo me pongo a la orden para evaluar por lo menos 2 casos, no más de 2, porque para ser realista. ¿Qué pasó en este proceso, Carolina? Evalúame y dime qué pasó, porque yo cuento con todos los requerimientos. Y eso hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque hay una juventud que despertó, ¿sí? Hubo una juventud que se paró frente a los organismos nacionales de este país más importantes a reclamar pacíficamente. Entonces, no nos vamos a quedar dormidos en el lamento nada más del tatuaje, porque por otro lado, tengo gerentes de banco, salió público, está en nuestro Instagram publicado, una publicación vieja, directores de banco llenos de tatuajes. Un caso, una excepción, ¿eh? Sé que eso es una mega excepción. Pero yo te voy a decir una cosa también. Pasa que yo creo que aquí hay cierta tolerancia también con el extranjero. Viene una persona de fuera, tiene sus tatuajes y tú le das la posición, porque esa es su cultura, porque eso hay que aceptar. Y quiero seguir con esta conversación porque el tiempo ya nos está apremiando, pero yo quiero hablar con el sector empresarial joven. Ángel, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, tiene esa misión, ¿verdad?, de educar al empresariado joven. ¿Cuál es la visión que tienen los empresarios y esos futuros CEO con respecto a este tipo de temas? ¿Están abiertos, están cerrados, están llevando una mentalidad como los baby boomers, conservadora? ¿Cuál es la visión, Sol? Gracias, Ángela, y de verdad que es un tremendo honor, y en especial, como decía Paola, que sean mujeres talentosas con las que estoy compartiendo esta noche y que también el panel esté lleno de mujeres maravillosas que en definitiva enriquecen la conversación y que por el chat tienen una dinámica espectacular. Me encanta que haya salido primero el tema del arraigo cultural y de todas estas oportunidades que tenemos, que como cultura los primeros que nos discriminamos somos nosotros mismos. Yo cuando niña tenía el pelo muy rizo y conforme fui creciendo mi cabello perdió el rizo. Entonces, en las diferentes etapas de mi vida yo fui discriminada por el cabello. Si lo tienes rizo es malo, si lo tienes lacio es malo. O sea, de todas las maneras que lo puedas tener es malo. Entonces, la primera discriminación empieza mucho con nosotros. Y voy a atarlo y lo voy a llevar al tema empresarial al final, pero quiero tocar estas pinceladas. A nivel cultural tenemos mucho que todavía trabajar y ese trabajo viene desde dentro, desde la autovaloración, la autopercepción. Y me encanta que Carolina, te tengo un candidato para tu posición, candidata, te lo mando más tarde. Me encanta que hayas tratado el tema de a qué posición voy y qué estoy dispuesto a. Porque, en definitiva, si yo voy a tu casa, tú tienes unas reglas en tu casa, que son las reglas de convivencia que yo no debo de romper porque tu línea de respeto y la mía empiezan justamente donde marcas qué estás dispuesto a tener y qué estás dispuesto a perder. En tu caso tú tienes unas reglas, las empresas tienen reglas y tienen reglas por diferentes razones y acatarlas o no va a depender de cada persona y de cada profesional que asuma el reto de ir a llevar un currículum o no. Claro está, esas reglas deben de estar enmarcadas en base a la legalidad y si nosotros tenemos reglas claras que están basadas en lo que dice la ley, que tú asumas o no un perfil es tu decisión como empleador y eso tenemos que tenerlo súper claro. Carolina lo decía muy, muy crudamente y me encantó la forma en la que lo dijiste porque me parece muy llano, pero también nosotros como perfiles de profesionales jóvenes tenemos que hacer nuestro trabajo y saber que hay empresas que sí tienen estas oportunidades. Y yo creo que ahí está la primera oportunidad que tenemos, es de visibilizar esas buenas prácticas. Generalmente nosotros decimos lo malo primero. Y es una constante. Somos así, nuestra naturaleza es lo malo primero. ¿Y por qué no decimos lo bueno? ¿Por qué no decimos que hay empresas que ya están entendiendo y están abriendo la mentalidad a que el hombre necesita en igualdad de condiciones tiempo para cuidar a su bebé recién nacido?
¿Por qué no abrimos la oportunidad de decir de que hay bancos que ya están flexibilizando quizás las áreas creativas, quizás las áreas comerciales, más a un perfil que no se ajuste a la imagen perfecta de el caballero perfecto que sale en las revistas o de la dama perfecta que sale en las revistas? Que bueno, tenemos que visibilizar esas buenas prácticas, tenemos que contarlas y tenemos una herramienta muy poderosa ahora mismo, que son estos aparatos, los celulares, tenemos las redes sociales. Entonces, es más fácil que salgamos a decir o a atacar un caso que sea negativo a que visibilicemos esas buenas prácticas que Paola mencionaba también, de empresas que sí están haciendo lo correcto y que poco a poco van desde haciendo ese baño hasta fomentando lo más simple, lo más sencillo, un perfil menos discriminatorio para la hora de contratar. Eso es por un lado. Ahora, también hay una responsabilidad inmensa en visibilizar esos actos de discriminación y sensibilizar cada vez más de cuáles son nuestros derechos. Y aquí yo voy a romper el protocolo completamente. Yo quiero que levantando la mano me digan todos los que están aquí, quienes conocen completamente cuáles son todas las leyes que amparan los derechos que tenemos los empleados dominicanos. Lo voy a dejar abierto, ¿eh? Tenemos 41 personas en el chat. ¿Quiénes de los 41 conocemos a totalidad todas las leyes que tenemos y cuáles son nuestros derechos como empleados? Nadie. Entonces, nos da una buena señal. Quizás aparezca uno o dos voluntarios más adelante y espero que no sean abogados porque ya hicieron trampa. Pero ahí hay un buen indicador. O sea, hay una oportunidad inmensa en conocer cuáles realmente son nuestros derechos. ¿Cuáles son las leyes que nos amparan? Nosotros tenemos muchas veces ese temor de ir a escudriñar esa ley, a entender el por qué. Porque yo no me voy a meter en pleito. No, pero no es meterte en un pleito, es entender cuáles son tus derechos para que a la hora de ser vulnerados, tú evites cualquier tipo de situación que pueda agredirte. ¿Qué me gusta y qué entiendo que desde el empresariado joven se está viviendo? Y es, bueno, sí la conozco y soy médico. Ángela, me encanta. Angélica, súper bien. Sindicalizarse es probable que sea despedido inmediatamente. Sí, es cierto, pero es importante conocer, es importante entender qué es lo que hay, cuáles son esas leyes, cuáles son esos derechos para levantar la bandera y hacerlo con justa voluntad y con la oportunidad de aportar. Y les decía que me encanta el empresariado joven y del trabajo que hacemos en ANGE. Cuando precisamente publicábamos esta actividad, una socia decía, Yajaira Sosa decía, no podemos proponer mejoras en políticas públicas si no conocemos la realidad del dominicano. Y es totalmente cierto. Cada vez más el empresario joven va de la mano con el conocimiento de lo que está pasando en el día a día. Y creo que la pandemia lo ha expuesto de manera muy directa, porque nos ha sometido a entender la realidad de cada empleado que teníamos y si teníamos que hacer un Zoom, ahora vemos cuántos hijos tiene, ya tú dices cuando tengo el trabajo, ya yo sé porque se para y llama tantas veces a la casa. O ya entiendo por qué llega más tarde tal día. Porque has empatizado más. Y yo creo que ese empresariado joven que viene subiendo, y creo no, lo afirmo, porque lo veo en ANGE y por las conversaciones que tuve para prepararme para poder estar hoy ante ustedes, es precisamente esa conciencia y esa diferenciación de pensamiento. Somos una generación que viene con una concepción mental muy diferente a la que ya existe. Y que viene con elementos de disrupción muy marcados. A nosotros sí nos importa el talento que hace bien su trabajo, a nosotros nos importa el resultado, a nosotros nos importa esa vocación, orientación al cliente, sí nos importa otras herramientas que quizás generaciones anteriores a lo que le daban más importancia en su momento era una imagen X o un estereotipo porque cumplía con los cánones que la sociedad misma imponía, no necesariamente el empresariado. Muchas veces la misma sociedad. Carolina comentaba perfectamente del estereotipo que me quiero encontrar en X o Y banco, pero sí somos una generación que viene empoderando cada vez más sobre estos temas. Algo que debemos seguir haciendo, fomentar la discusión. Este tipo de espacios hay que seguir fomentándolos, hay que seguir poniendo la discusión y entender cuál es la realidad de cada sector y cada vez más elevar el nivel de la conversación hasta que precisamente sean todos los actores del sistema los que estén integrados. Y cuando hablo de elevar esa conversación, es llevar ese mayor conocimiento de los derechos, es llevar cada una de las iniciativas al aplauso, es llevar las negativas a la condena y obviamente sabemos cómo hacerlo porque somos jóvenes, porque tenemos ese sentir y porque cada vez más
tenemos herramientas para comunicarnos, para expresarnos, que anteriormente no teníamos. Yo creo que poco a poco se va cerrando esa brecha. Me hace sentir orgullosa que muchos jóvenes están ocupando posiciones de mandos altos, directivos, en empresas que son claves, que han sido tradicionales y que están poco a poco reeducando, porque vamos a ver, no es que las generaciones anteriores están bien o mal, nosotros no somos quien para juzgar eso, sino que tenían una forma de proceder, en algunos casos por estereotipos, por cultura, porque eso fue lo que nos impusieron. Y señores, históricamente somos un pueblo de esclavos, o sea, tenemos que tenerlo en la cabeza y tenemos que ir rompiendo poco a poco, lo hemos ido logrando, creemos ahora que somos más y qué bueno que los dominicanos sigamos teniendo ese sentido de vamos para adelante y somos echados para adelante, qué bueno, es maravilloso, pero también tenemos que conocer nuestra historia y entender esos elementos culturales que nos hacen hoy actuar como actuamos. No justificarlos, sino para mejorarlos. Ahora bien, hay una situación que ha venido marcándose con el COVID y especialmente con las mujeres. Una encuesta de la Organización de las Naciones Unidas revela que el 40% de las mujeres empleadas seríamos las más afectadas durante el proceso de esta pandemia y seríamos el grupo más vulnerable en el proceso. ¿Qué podemos hacer desde nuestra realidad? Y no es porque seamos mujeres, hombres, ¿qué podemos hacer? Y cómo podemos quizás involucrar a este grupo tan vulnerable a que sea una de las puntas de lanza de una nueva conversación. Hay políticas sencillas que se están viendo en las empresas, que se están cada vez más acuñando, que nos hacen sentir orgullo, que no son una inversión del otro mundo, que requieren simple y llanamente de sensatez de la persona que las está manejando, de las que la quieren imponer, y que van elevando esa conversación, que van cambiando paradigmas. Y yo creo que ese sentir es el que tiene esta nueva generación que viene creciendo. Sí estamos luchando con generaciones que tienen un pensamiento arcaico, machista y en muchas ocasiones nada productivo. También hay mucha gente que se deja llevar y que entiende que estas son las nuevas tendencias. Pero en definitiva, no cansarnos de visibilizar las cosas positivas, de también sensibilizar hacia nuestros derechos, de conocer puntualmente qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Y en esa empresa, si yo veo que ese perfil no encaja conmigo, porque yo no me quiero todos los días peinar de una forma como quiere esa empresa, tengo otras opciones. Y cuando una empresa lo haga bien, señores, nosotros tenemos que salir a aplaudir. Y yo no me voy a cansar de decir eso. Hay que salir a aplaudir cuáles son esas empresas que hacen lo bien hecho y cuáles son esos reclutadores que nos hacen sentir bien. Todos los que estamos aquí hemos sufrido o vamos a sufrir de discriminación en algún momento de nuestras vidas. De hecho, por discriminación tenemos vida, que era precisamente la analogía que hacía Carolina en un momento. Tengo que discriminar. Y sí, los tiempos han cambiado y lo pone alguien en el chat, lo pone Daniela, solo que los tiempos han cambiado, las realidades son diferentes. Entonces ya nosotros venimos compartiendo con una cultura muy abierta, con un mundo súper interconectado. Vemos en Estados Unidos empresas que ni les importa, ni siquiera te ven para las entrevistas y te contratan porque sí, porque cuando hice tu entrevista contigo me gustó y está perfecto. Y eso es lo que tenemos que seguir cada vez más promoviendo. Ahora bien, no podemos perder de vista nunca, jamás, que el empresariado tiene sus derechos al igual que los tiene el empleado. ¿Ok? Ambas partes deben encontrar ese happy medium y ese happy medium de conversación empieza entendiendo cuál es la realidad y la necesidad de cada quien y entendiendo nuestros esquemas de valores. Hay empresas para las que yo misma nunca en la vida trabajaría porque los perfiles que publican no van acorde a mí, a Sol, persona. Y quizás me puedan llamar y me puedan contratar y me puedan ofrecer y lo han hecho, pero para mí son discriminatorias y no son prácticas con las cuales yo como persona, como profesional puedo comulgar. Pero así como reconozco que a ese tipo de empresas hay otras más que están haciendo prácticas extremadamente aplaudibles, extremadamente dignas de merecer nuestro reconocimiento y que esas son las que yo quiero decir, mira, es ahí, porque esas son el verdadero Great Place to Work. Sí es importante que como nuevas generaciones sigamos promoviendo este tipo de conversación. Tampoco me voy a cansar de decirlo, lo estoy repitiendo y es para que se nos quede ahí. Seguir poniendo este tipo de conversación y cada vez más acercarnos a
esa oportunidad de brindar, de ofrecer información de lo que está pasando en cada uno de nuestros sectores y de ofrecer la mano amiga cuando una persona manda un currículum, cuando una persona quiere una entrevista. Es importantísimo tener ese nivel de acercamiento, ese nivel de empatía y de engagement. Excelente. Muchísimas gracias, Sol, por esa respuesta, por tu comentario. Y quiero rescatar eso último que tú decías. Así como la empresa está buscando un talento, así el talento debe de buscar la empresa. O sea, buscar un lugar que tenga sinergia con mis valores, con mis principios, con lo que yo quiero, con el tipo de ambiente laboral que yo quiero. Porque eso es importante. Así como nosotros en recursos humanos hacemos un job fit, o sea, como que nosotros vemos la persona, el talento, y vemos si es el match para esa posición. Así mismo debe hacer el talento, es decir, esa empresa un match para mí. Yo como que me gusta ese ambiente, eso que veo, porque eso que tú decías, mira, yo en esa empresa me puede ofrecer lo que me ofrezca y yo no trabajo. ¿Por qué? Porque tiene culturas, porque tiene ideologías discriminatorias que no van conmigo, no van con mis valores, no van con mis principios. Y creo que eso es bueno, que los jóvenes que están aquí lo entiendan. Mira, tú también, bueno, no quiero decirlo así, pero es así, tú también puedes discriminar, porque, o sea, al final del día, si no está, y utilizando, ¿verdad?, el término como lo utilizaba en el buen sentido de la palabra, tú puedes discriminar. Mira, esa empresa no está acorde a lo que yo estoy buscando, ni está acorde a mis valores, entonces no es un great fit para mí. Entonces, pero ya se nos ha ido prácticamente la hora. Yo no quiero tomarles muchísimo tiempo a ustedes porque de verdad les agradezco que ya nos hayan dicho que sí y que pudiéramos tener esto. Pero antes de terminar, y quisiera también leer algunos de los comentarios que tenemos en el chat, quisiera que ustedes, y quisiera empezar por las chicas de Barrio Adelante, ¿cuáles serían las posibles soluciones que ustedes pudiesen, desde su punto de vista y desde su realidad, pues compartirnos, cosas que podamos, ¿verdad? Quizás, como yo les decía, redactar un documento con esas posibles soluciones que de manera integral podamos sacar de este conversatorio y quizás poderla compartir en los lugares donde realmente se toman las decisiones y donde realmente se puede ocurrir un cambio. Cuéntenme, chicas. Bueno, algo muy importante en cuanto a lo que ustedes estaban diciendo era que estaban diciendo, bueno, tú como talento puedes elegir, pero realmente hay una construcción, que eso es lo que hablamos mucho más adelante, la construcción de la ciudadanía, porque cada ciudadano vive una circunstancia muy distinta. No podemos decir, mi ejemplo, porque incluso en el barrio, tú ves cómo hay personas que viven en la parte clara, como le dicen, que es la mejor partecita, la más organizadita y todo eso, y después cuando tú te vas retirando, te vas dando cuenta de que otra realidad. Entonces creo que lo más importante es entender que quizás esa falta que ve el reclutador en el momento de ver el currículo tiene que ver con un asunto estructural, una parte de una negligencia que ha habido estructural en cuanto a la educación, en cuanto a las oportunidades, en cuanto culturalmente hablando, lo que se considera como adecuado o no adecuado. Creo que hay parte eso como esos choques entre lo que se ve como el producto o lo que se ve como la negociación al momento de un trabajo y lo que se está dando y lo que se está reproduciendo. Es importante que haya personas que, como ustedes, estén haciendo el trabajo de asesorar a los jóvenes, de que haya esa apertura a esos espacios de conversación y que los jóvenes incluso se den cuenta de que sí pueden hacer algo en el momento en el que los discriminan para que se sientan con como que empoderados para tomar una decisión y para elegir el espacio que los represente realmente. Pero como digo, las empresas que hacen las buenas prácticas muchas veces no la conocemos y no conocemos la importancia de espacios como el ANGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios, que creo que es un organismo que realmente puede ayudar bastante a los jóvenes y para que haya otra percepción de
y no haya tanta aprensión al momento de buscar un empleo, porque al final lo que queremos es el desarrollo del país y queremos que esas tasas bajen a tasas considerables, porque al final los que vamos a estar en esas posiciones de poder y en esas posiciones de liderazgo somos nosotros los jóvenes. Entonces, creo que hay que poco a poco crear los puentes y creo que con, con encuestas, con diferentes técnicas de evaluación y monitoreo de que lo que estamos hablando no se quede solamente en esta conversación que se dio por Zoom, sino que se amplifique en otros espacios, espacios de debates, espacios que no sean simplemente un conversatorio, sino como que, oh, vamos a hacer un cursillo de derecho laboral, por decir algo, o vamos a hacer un cursillo de como de análisis de currículum, algo así, como que podamos poco a poco crear esas estructuras que permitan que las brechas que existen no sean tan grandes para la gente del barrio que quiere superarse y que quizás tiene toda la voluntad del mundo, pero cuando llega a la mano del empleador, que el empleador o del reclutador que tiene que hacer esa parte de discernir qué es lo que necesita en el momento y cuál es la necesidad del empleador, pueda decir, bueno, ok, está bien, no vamos al trabajo porque no requiere, pero es también el hecho de decirle al talento, mira, no tienes los requerimientos, pero por tal y tal cosa. Porque hay veces que tú mandas currículum y no te dicen nada, entonces tú te quedas como en ese limbo de, wow, ¿qué hago? Como que me llaman, no me llaman, entonces te llaman cuando ya tú estás en un proceso de otro sitio, y entonces el mismo hecho de buscar un trabajo teniendo otro, es como el hecho de que se haga de una manera más amigable para que la gente realmente pueda tener esa decisión a la cual ustedes están diciendo que es posible. Es posible, pero hay que entender el contexto en el que nos encontramos y lo heterogéneo que es el contexto. Entonces, creo que eso de las soluciones es importante construirlas entre todas, entre todos los que estamos aquí, todas las personas involucradas, porque de aquí adelante creo que hay una nueva mirada de lo que es la empleabilidad y de lo que queremos como sociedad. Excelente, excelente. Paola Esteves creo que también quería agregar algo. Cuéntame, Paola. Sí, yo puedo prender la cámara por un asunto de conectividad. Yo vengo a Aricana, Santo Domingo Norte, y aquí es muy difícil el acceso a Internet. Entonces, yo quería como que ya tratamos, he estado escuchando la parte de la visión empresarial, de qué buscan las empresas, pero creo que lo que no se ha abordado es la parte política y social. Hay que tener claro la meritocracia como la responsabilidad individual. Es un espejismo liberal que le da de lado las causas reales de la desigualdad y la exclusión social. El principio básico de la democracia es la igualdad y libertad para todo el mundo. El mérito de los trabajadores, que son quienes producen las riquezas, que solo disfrutan unos cuantos meritorios, el mérito nunca podrá sustituir la dignidad humana y todos merecemos vivir en un país digno. Las reparaciones históricas son necesarias porque la meritocracia no funciona sin igualdad de derechos ni oportunidades. Incluso si tuviéramos las mismas oportunidades y derechos, no estaríamos en el mismo escalón si nuestras familias estuvieran en posiciones desiguales. Lo digo porque en los barrios, hablando desde mi sector, desde donde me encuentro, hay que mirar las profundas desigualdades sociales. No se puede evaluar sin una mirada social que le dé de lado a las profundas desigualdades. Ahí entra lo que es una responsabilidad política, que ojalá hubiese participado un servidor público, porque si bien las empresas no tienen una responsabilidad de garantizar la educación para que los jóvenes adquieran las competencias necesarias para acceder a un empleo digno, pero el Estado sí, y no lo está haciendo. Jóvenes que no hayan contado con una educación necesaria por la negación de derechos históricos que se da en los grupos vulnerabilizados, no pueden acceder a un empleo, no pueden elaborar un currículum con
una buena ortografía, no pueden tener quizás las competencias adecuadas porque están ocupados sobreviviendo. En los barrios y sectores empobrecidos se da ese contexto de desigualdad. Entonces, creo que esta conversación es muy importante para poder evaluar la mirada empresarial desde las experiencias, desde la parte de la protección de los derechos, como hablaba mi tocaya Paola Pelletier, pero también la responsabilidad política y de que entre todos estos sectores que hoy estamos conversando aquí, podamos verdaderamente impulsar soluciones que partan desde esa mirada social para garantizar el derecho a la empleabilidad de los jóvenes. Era eso lo que quería Paola, añadir. esos comentarios de Paola que me ponen a mí. Nosotros tenemos reuniones, señores. Mi reflexión iba por ahí, pero yo era más concreta. Paola. Es cierto lo que dice Carolina y lo que dice Sol. Estos chicos son los chicos que les ponen drogas, que los van a buscar a su casa, que tienen las familias destruidas. Jamás van a competir, esta es la realidad, con cualquier puesto. Entonces, en derechos humanos, esto es de Estado y política, responsabilidad social corporativa. ¿Cómo hacemos medidas, inyecciones, para colocarlos en igualdad de condiciones? Ahí está el kit. Yo diría que lo que acaban de decir las chicas, de tener un programa, por ejemplo, iniciativa de los empresarios, orientaciones laborales de coaching, cómo acompañarlos, primero un diagnóstico de necesidades, de qué es justamente la falta ortográfica, eso es clave porque no tuvieron una educación quizás completa. Entonces, el diagnóstico, cómo prepararlo para una entrevista, acompañarlo para una pasantía, un acuerdo, y están ayudando a los muchachos para que puedan crecer. O sea, tienes que haber medidas paliativas que son del Estado, pero también si las empresas o Ángel, el grupo de muchachos jóvenes, quieren emplearlos a ellos a través de un acompañamiento, de un coaching, ahí habría un acuerdo con Barrio Adelante para poder insertarlos. Y mi segundo deseo es lo que hablaba, el manual de diversidad e inclusión dentro de las empresas, donde hay medidas. Mi preocupación va con discapacidad, porque es un costo para la empresa que no quiere asumir. Por ejemplo, el Banco de Reservas tuvo una buena práctica, hace varios años tenía un problema con no videntes y ha cambiado muchísimo su perspectiva, tomando medidas al respecto. Entonces, lo que hablaba Sol de cómo dar comunicaciones, de enseñar, mire, estas buenas empresas han hecho esto en inclusión, me parece importante, pero mi proyecto sería así, como proponerles, dijeran, bueno, con Barrio Adelante los chicos ya tienen el recurso humano, si quieren dedicarse a ayudar a una responsabilidad y darles oportunidad, vamos a acompañarlo y quiénes de mis empresas y en qué puesto tengo necesidad y vamos a insertarlos aquí. A mí eso sería algo hermoso. A mí me duele, yo estoy feliz, de verdad, les felicito. Cuando yo vi que Barrio Adelante estaba aquí con todos ustedes, yo dije, no, esto es un diálogo a otro nivel. Y quizás si con alguien de la institución pública o del Ministerio de Trabajo podíamos hacer algo. Gracias, un abrazo. Yo quisiera apuntar algo, Ángela, en ese sentido, y es precisamente estar vigilantes a las propuestas de la ley de primer empleo y de un sinnúmero de iniciativas que definitivamente se vienen gestando, que vienen caminando y que obviamente antes de la pandemia tenían otra realidad, ya con este proceso han cambiado, pero están ahí. Entonces también como sociedad darle ese acompañamiento y estar vigilantes a las propuestas que hacen nuestros gobernantes es clave en el proceso de generación del primer empleo y de esa claridad que pide Natalia al momento de que sea contratado un perfil con 0 grado de experiencia, con quizás faltas ortográficas todavía para poder ir puliendo ese talento que va creciendo. También esa iniciativa de seguir dando y seguir siendo vigilantes a esas iniciativas gubernamentales es clave para nosotros poder construir y salir un poco de este proceso de discriminación que ha venido arraigándonos por años en esta sociedad. Excelente, muchísimas gracias, Sol. Carolina, cuéntame. Compañeras han recogido mucho, aquí hay un tema de voluntad política inminente que necesitamos de ese apoyo porque es que inciden muchos factores, además del tema académico, que es lo que a mí más me impacta como reclutamiento, el asunto de la brecha de calidad ortográfica es una cosa impresionante. Pero además de eso hay un tema de adquirir las mentalidades correctas, eso tiene un componente cognitivo, emocional y ahí se requiere también de la intervención, ¿verdad? De los ministerios correspondientes de salud pública, de los colegas que tenemos disponibles a nivel de psicología clínica y laboral,
esa voluntad pública debe de estar presente, y como bien decía Sol y Paola, estar vigilantes de que eso se cumpla y se dé. Tenemos muchísimas empresas que se ve lindísimo en sus memorias el tema de que apoyan la discapacidad, pero no tienen ni rampas construidas con la medida correcta, mínimas de mejores prácticas. Entonces es como que hay un doliente, ¿verdad?, que reclame eso. Mantengo mi llamado a los jóvenes de también esforzarse en consumir contenidos de valor, o sea, en consumir el trabajo que estamos haciendo muchísimas personas absolutamente gratuito y al acceso y con la calidad de como si se tratara, ¿verdad?, de mejores prácticas. Entonces, estar vigilantes a eso también los chicos, consumir ese contenido, viralizar esas instituciones que están haciendo ese esfuerzo, que están donando su tiempo y sus talentos, y no cansarse. Yo creo que el éxito de cualquier iniciativa es insistir y persistir. Las empresas, puedo hablar por los líderes de recursos humanos, estamos en la mejor intención de contratar la actitud y entrenar la habilidad. La pregunta aquí sería de reflexión para la noche es cuál es la actitud y cuál es tu habilidad y cuál es tu competencia para poder competir. Cuentan conmigo 100%, no solamente para diálogo, sino realmente para apoyar y para asesorar de manera gratuita absolutamente a esos jóvenes que están necesitando de herramientas. Y no se cansen, que el éxito de cualquier batalla está en persistir y en insistir. Totalmente, totalmente. Chicas, y ya se nos ha pasado la hora, pero yo quiero darle una oportunidad a algunas personas que han tenido sus manos levantadas y quiero que ustedes me regalen 5 minutos. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Tenía la mano levantada Marisela Sánchez de Tips de Carrera. Marisela, ¿estás ahí? Que yo sé que es una persona también que tiene mucha experiencia en el tema de gestión humana. ¿Estás ahí? Me encanta el trabajo de Marisela. Si se puede, alguien la conoce, se lo puede decir, por favor. Sí, ella tenía la mano levantada, no sé si está ahora mismo. Marisela, ¿no estás ahí? Bueno, quizás se fue por un momento. No sé si tienen otra pregunta. Hay muchísimos comentarios en el chat, realmente. Hay una pregunta muy interesante que quizás pudiésemos abordar en estos minutos que nos quedan. Es sobre el tema de hoy específicamente salió en el listín, en el periódico, que más del 50%, dice aquí, el Diario Libre publica hoy que la mitad de los trabajadores en República Dominicana cobran menos de 15,000 pesos al mes. Todo esto es por falta de talento. Es una pregunta que no sé si quisieras responder, Carolina, porque también hay un tema de que sí, tenemos porque tú hablabas de que faltan las competencias y demás, y yo estoy muy de acuerdo con el comentario de Paola Esteves cuando ella decía, bueno, pero que es que el problema de educación es un problema de una falta de un Estado que provea una educación de calidad. Entonces, al final, nosotros los que estamos en las empresas, pues recibimos lamentablemente ese resultado, ¿verdad?, de esa falta de competencias y de habilidades que debieron de haberse desarrollado durante su colegiatura normal. Yo me acuerdo cuando buscaba recepcionistas, asistentes, que tenía un cliente de fuera que me decía, pero es tan fácil conseguir una recepcionista en Miami. Y yo le decía, sí, es muy fácil porque el sistema educativo, tú sabes, el sistema educativo público es eficiente, funciona y las personas salen con las competencias requeridas para obtener un puesto, pero no es la realidad dominicana. Y tenemos una gran deficiencia ahí y definitivamente es un tema de Estado en ese sentido. Déjame ver. Hay otra pregunta. Hay muchísimos comentarios. ¿Puede haber happy meeting cuando solo el 5% de los trabajadores tienen una contratación colectiva? ¿Qué entienden por discriminación? No sé si quisieran abordar esa pregunta en los minutitos que nos quedan. Son preguntas muy fuertes porque este tema es muy fuerte, entonces no hay como que preguntas que sean yes and no. Cuéntenme. Yo no la entendí, Ángela, bien, perdóname. Y la del... Es que creo que era como un happy medium, creo que eso es lo que quiso decir. Puede haber un happy medium cuando solo el 5% de los trabajadores tienen contratación colectiva. ¿Qué entienden por discriminación? Y la otra pregunta era el tema del salario, cuando el 50% de los trabajadores dominicanos ganan menos de 15,000 pesos al mes.
Mira, contratación colectiva, lo interpreto como contratos indefinidos, porque Eso no, entiendo. tú sabes, Eso como que no me eso entiendo. esos son de los lamentos, para eso estamos aquí. Ese es el mapa de empatía que estamos intentando hacer. Y de nuevo, al que este equipo quiere darle continuidad y quiere darle seguimiento. Yo creo que es una primera conversación para ver para rectificar dónde duele, porque estamos muy conscientes y hemos sido víctimas de discriminación como empresarios, como emprendedores, como talentos en su momento. O sea, que entendemos el punto. Yo creo que sería valioso recoger estas inquietudes y luego tener otro foro, hacer un brainstorming un poquito más profundo, porque esto no se trata tampoco de dar respuestas. A mí no me gusta dar respuestas sin tocar base en libros, en leyes y mejores prácticas, porque todo lo otro fuera de ahí es pura pasión y es muy intuitivo. Y no se trata de eso, de hecho, queremos educar. Entonces ahí alguien dice, el tema del salario no sería precisamente por falta de preparación con la gente. Claro, mayor calidad del talento, mayor ventaja salarial. Claro. Estoy consciente de eso. Pero volvemos y caemos en el mismo tema de que la desventaja de salario va muy de la mano con la calidad de la educación que tenemos a nivel país. Yo creo que hay que llegar a donde llegamos cuando estuvimos en la Plaza de la Bandera, hay que llegar a esos actos de activismo pacífico que realmente alzan la voz, porque aquí ya vemos 36 personas frente a una población en desventaja laboral que por mucho doble ese número increíblemente. Entonces ya de aquí tenemos que pasar, y es lo que quisiéramos tal vez pedirle también a la audiencia, si tenía la expectativa de que íbamos a solucionar en un Zoom, queremos que nos acompañen y nos apoyen a través de las herramientas y los canales que ustedes tienen, que son las redes, y que tienen un impacto importante. Ángela, que de verdad mis respetos, que tiene una vocación sincera con este asunto. Vamos a apoyar su iniciativa, vamos a viralizar todo este tema, y la Plaza de la Bandera está ahí para otras cosas, o sea que cuentan conmigo. De aquí salimos con una revolución. Hay que seguir con otros temas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y nada, agradecerles, chicas, gracias. Gracias, Sol, gracias, Natalia, gracias, Paola Pelletier, gracias, Paola Esteves, gracias, Carolina, gracias. Mil gracias y gracias a todos los que se conectaron con nosotros y fueron parte de esta conversación, que definitivamente no vamos a cambiar todo, ¿verdad? Por una conversación, pero creo que es el inicio de muchas cosas que sí puedan incidir en un cambio a nivel general en nuestro país. Gracias a Barrio Alante, gracias, señores, sigan esa iniciativa que es realmente algo de admirar. Chicas, ustedes saben que las admiro muchísimo y que mis respetos para todas ustedes. De verdad que sí. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación, por aceptar este conversatorio y bueno, hasta una próxima. Pasen feliz noche. Gracias. Bye bye. Un placer. Nos vemos. Bye. Bye. Pasen buenas noches. Cuídense. Bye. El aplauso de personas sordas. Pues, hay que empezar por ese tipo de medidas en los Zoom. Hola. También, sí. No es tan difícil, poco a poco. Poco a poco, hacer un cambio de mentalidad. Pasen buenas noches, de verdad que un abrazo a todas. Bye bye a todos. Buenas noches, muchísimo gusto de verdad escucharle, aprender de ustedes. Hola, Ángela y Carolina. Excelente trabajo. Jaira, que vi por ahí. Wow. Gracias, gracias. Bye bye. Chao.